Una madre soltera, luchando por mantener a su hijo, consiguió un trabajo como niñera en la mansión de un empresario coreano. Ella pensó que solo cuidaría a una niña solitaria, pero pronto descubrió que había un oscuro secreto en esa casa. Ahora deberá luchar para salvar a una familia rota, y su propio corazón podría salir herido en el camino. Esta historia te emocionará y te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El reloj de la Alameda Central marcaba las 4 de la tarde cuando Elena Mendoza apretó el paso, esquivando los charcos formados por la llovizna que caía sobre Ciudad de México. Sus zapatos gastados apenas resistían la humedad, pero ese era el menor de sus problemas. Llevaba en su bolso desgastado la carta de recomendación que podría cambiar su vida. Una oportunidad como niñera en la mansión de un empresario coreano en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. A sus 32 años, Elena llevaba en la mirada la profundidad de quien conoció el sufrimiento demasiado temprano. Hija única de una pareja de maestros, su infancia en Coyoacán había sido un cuento de hadas interrumpido a los 8 años, cuando un camión sin control en la carretera federal se llevó a sus padres en un solo y devastador instante. El recuerdo aún la visitaba en pesadillas. El metal retorcido, los gritos ahogados y el silencio opresor que vino después. El orfanato municipal en Iztapalapa fue su hogar durante 10 años. Entre paredes grises y reglas rígidas, Elena aprendió que llorar no alimentaba a nadie. Se convirtió en autodidacta, buscando en los libros donados a la biblioteca del orfanato el abrazo que no recibía de los adultos a su alrededor. Soñaba con la UNAM, pero la vida había trazado otro camino para ella. «Mamá, vamos a llegar tarde a mi entrenamiento». La voz de Mateo, su hijo de 9 años, la trajo de vuelta al presente mientras se apresuraban por el paseo de la Reforma. Mateo era su obra maestra, fruto de un amor ingenuo con Pablo, un estudiante de medicina que había prometido mundos cuando compartían un pequeño apartamento en la Condesa. Las promesas se disolvieron como la neblina matutina de la Ciudad de México cuando ella anunció el embarazo. Pablo simplemente desapareció, dejando solo una nota y 200 pesos sobre la mesa de la cocina. «No estoy listo para esto», decía la nota. Desde entonces, Elena había sido madre y padre, proveedora y consoladora. «El profesor Alejandro dijo que puedo entrar al equipo principal si sigo entrenando duro», comentó Mateo, mientras saltaba los charcos con la energía peculiar de los niños de su edad. «Y vas a entrar, mi amor. Eres el niño más persistente que conozco». Elena sonrió, acomodando el gorro de lana en la cabeza de su hijo. El invierno capitalino nunca perdonaba a los desprevenidos. El entrenamiento de fútbol de Mateo en el Club de Lomas de Chapultepec era un lujo que Elena apenas podía costear, resultado de una beca conseguida gracias al talento nato del niño. Mientras lo observaba correr por el campo, pensaba en la entrevista programada para el día siguiente. El salario ofrecido por el señor Park era 3 veces mayor que el suyo actual como mesera en el mercado de Coyoacán. Dinero suficiente para pagar las cuentas atrasadas, comprar los medicamentos para el asma de Mateo y tal vez, finalmente, poder salir del minúsculo apartamento que compartían en la colonia Roma. Al llegar a casa, después del entrenamiento, la realidad la recibió con una nueva carta de cobro deslizada por debajo de la puerta. Elena la escondió rápidamente, preparó un chocolate caliente para Mateo y se sentó para ayudarlo con la tarea de matemáticas. Los números bailaban ante sus ojos mientras su mente calculaba cuánto tiempo más podría sobrevivir con el poco dinero que quedaba. «¿Vamos a estar bien, mamá?», preguntó Mateo de repente, sus ojos castaños fijos en los de ella. «¿Estar bien con qué, hijo?» «Estar bien. Doña Lupita del 302 dijo que te oyó llorar anoche». Elena sintió que el corazón se le encogía.
Creía que sus lágrimas silenciosas, derramadas bajo la ducha para que el ruido del agua las camuflara, eran su secreto mejor guardado. Siempre estamos bien, ¿no es cierto? Acarició el rostro de su hijo. Y mañana puede ser el comienzo de algo aún mejor. Mientras Mateo dormía, ella preparó su único conjunto formal para la entrevista. Un traje azul marino comprado en una liquidación en la calle Madero. La etiqueta decía talla 38, pero Elena había perdido tanto peso en las últimas semanas que necesitó ajustar la falda con algunos alfileres estratégicos. Junto a la cama, organizó los documentos. Su currículum con experiencias como dependienta, mesera y empleada doméstica. El certificado de preparatoria conseguido en un sistema de educación para adultos. Y la carta de recomendación de su antigua empleadora, una profesora jubilada de Coyoacán para quien había trabajado como asistente doméstica. Acostada en la cama estrecha que compartía con Mateo, observó el techo descascarado mientras la lluvia se intensificaba afuera, transformándose en una sinfonía contra las tejas. El apartamento era pequeño, pero quedaba cerca del Parque México, donde a Mateo le encantaba jugar los fines de semana. Si conseguía el trabajo en la mansión de los Park, tal vez tendrían que mudarse. ¿Cómo le explicaría eso a su hijo? Elena cerró los ojos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Por favor», susurró a la oscuridad, sin saber exactamente a quién dirigía su súplica. «Danos una oportunidad». Al otro lado de la ciudad, en la imponente zona residencial de Polanco, un hombre de mediana edad contemplaba la misma lluvia a través de una ventana panorámica. Sung-ho y Elena intercambiaron miradas sorprendidas antes de echarse a reír. Toda la ansiedad cuidadosamente construida se derrumbó ante la franca observación de los niños. «Bueno, sí», confirmó Sung-ho, recuperándose. «Estamos viéndonos románticamente, pero hay más». Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Los niños abrieron los ojos simultáneamente. «¿Eso es un anillo de compromiso?», preguntó Ji-eun, su voz una mezcla de emoción y asombro. Sung-ho asintió, abriendo la caja para revelar un delicado anillo de oro blanco, con un pequeño zafiro rodeado de diamantes. «Le pedí a Elena que se casara conmigo anoche, y ella aceptó». «¿Eso significa que seremos una familia oficial?», preguntó Mateo, la esperanza evidente en su voz. «Ya somos una familia», respondió Elena gentilmente. «El matrimonio solo lo hace oficial en el papel». «Y», añadió Sung-ho, mirando a Mateo, «si estás de acuerdo, me gustaría adoptarte legalmente para que seas oficialmente mi hijo, así como Ji-eun sería oficialmente hija de Elena». El silencio que siguió fue breve, pero cargado de emoción. Entonces, simultáneamente, los niños se lanzaron en un abrazo colectivo que casi derribó a los adultos del banco. «Sí, sí, sí», gritó Mateo mientras Ji-eun simplemente lloraba de alegría, abrazando a Elena con fuerza. Mientras los cuatro permanecían entrelazados en ese abrazo, bajo la suave nieve que continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, Elena pensó en todas las vueltas que podía dar la vida, cómo el sufrimiento podía, eventualmente, abrir camino a la alegría, cómo extraños podían convertirse en familia, cómo corazones rotos podían sanar y crecer, conteniendo más amor que antes. En el horizonte, el sol comenzaba a romper a través de las nubes, lanzando un brillo dorado sobre la nieve blanca. Un nuevo día, un nuevo comienzo para cuatro almas que habían encontrado unas en otras exactamente lo que necesitaban. Aceptación incondicional, coraje para enfrentar el futuro y, sobre todo, el amor que transforma casas en hogares y personas en familia. Fin de la narrativa Opark. Observaba las luces de la Ciudad de México brillando en la noche lluviosa, sosteniendo un vaso de soju que no había tocado. En la habitación de al lado, su hija de 10 años dormía, o fingía dormir, aferrada a un osito de peluche desgastado, último regalo de su difunta madre.
El taxi subió lentamente por la elegante avenida de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Elena miraba por la ventana, observando las mansiones que parecían competir entre sí en opulencia, cada una escondida tras altos muros y sofisticados sistemas de seguridad. El contraste con su apartamento en la colonia Roma no podría ser más evidente. «Es aquí, señora», anunció el taxista, deteniéndose frente a un imponente portón de hierro forjado. Elena pagó la carrera, estirando cada centavo de su reserva de emergencia, y descendió del auto sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Al acercarse al interfono, una cámara giró silenciosamente hacia ella. Antes incluso de que pudiera anunciarse, el portón comenzó a abrirse con un zumbido electrónico. El camino hasta la casa principal estaba flanqueado por árboles perfectamente podados y arbustos que parecían haber sido medidos con regla para mantener una simetría perfecta. Ni una hoja fuera de lugar, ni una flor desalineada. La belleza matemática del jardín transmitía más frialdad que acogida. La mansión se reveló gradualmente, una construcción contemporánea de líneas rectas, vidrio y concreto, tan diferente de las casas tradicionales mexicanas, con sus colores vibrantes y estilos coloniales. Parecía un pedazo de Seúl transportado al corazón de México, imponente, moderna y extrañamente desplazada del paisaje circundante. Una mujer de mediana edad esperaba en la puerta, usando un uniforme impecablemente planchado. Su rostro tenía rasgos orientales, pero sus ojos ya llevaban el cansancio característico de quien vivía desde hace mucho tiempo en México. «Soy Sun Hee, el ama de llaves», se presentó con un leve acento. «Por favor, sígueme. El señor Park te espera en su despacho». Elena la siguió, tratando de no mostrar asombro ante el interior de la mansión. El piso de mármol reflejaba la luz natural que entraba por los grandes ventanales, pero a pesar de la abundancia de iluminación, había una atmósfera pesada en el aire. Las paredes, aunque repletas de costosas obras de arte, parecían desprovistas de alma. No había fotografías familiares, dibujos infantiles o cualquier indicación de que una niña viviera allí. Sun Hee condujo a Elena por un largo pasillo hasta una puerta de madera oscura. Golpeó suavemente 3 veces antes de anunciar en coreano algo que Elena no comprendió. Un adelante grave y conciso fue la respuesta. El despacho del señor Park era exactamente como Elena había imaginado. Minimalista, organizado e intimidante. Detrás de un escritorio de diseño moderno estaba Sung-Ho Park, un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con un traje impecable. Su rostro, a pesar de su relativa juventud, llevaba profundas líneas de preocupación alrededor de los ojos. «Señorita Mendoza», saludó sin levantarse, indicando la silla frente a él. «La puntualidad es una cualidad que aprecio». «Gracias por la oportunidad, señor Park», respondió Elena, sentándose con la postura más erguida que pudo mantener. La entrevista fue metódica. Sung-Ho Park hacía preguntas directas y precisas, más interesado en hechos que en elaboraciones. Cuando Elena mencionó a Mateo, vio una sombra cruzar el rostro del empresario. «Tengo un hijo de 9 años», explicó. «Si soy contratada, necesitaré tiempo libre para estar con él los fines de semana». «Su agencia no mencionó un hijo», comentó Sung-Ho, frunciendo el ceño. «No uso agencia, señor. Vine por recomendación de la profesora Carmen Fuentes, para quien trabajé durante 3 años». Sung-Ho Park consultó una carpeta frente a él. «Sí, la profesora de literatura de la UNAM. Habla muy bien de usted». Hizo una pausa, como considerando algo. «Mi hija, Ji-eun, tiene 10 años. No tiene facilidad con personas nuevas». Elena percibió la vacilación en su voz. Había algo más allí, algo no dicho. «¿Puedo preguntar sobre la madre de Ji-eun?».
Elena se arriesgó, sintiendo que necesitaba entender la dinámica familiar. El rostro de Sung-ho se endureció instantáneamente. Mi esposa falleció hace 2 años. No es algo que discutamos en esta casa. Se levantó abruptamente. Voy a presentarle a mi hija. Si Ji-eun la acepta, el trabajo es suyo. Sang-hee reapareció como si hubiera sido invocada, guiándolos por otro largo pasillo hasta un ala que parecía más residencial. Elena notó que, a medida que se acercaban a la habitación de la niña, las cortinas se volvían más pesadas y cerradas, bloqueando la luz natural. La casa se volvía progresivamente más oscura y fría. Sung-ho Park golpeó suavemente en la puerta decorada con una pequeña calcomanía de flor de cerezo, la única indicación de que allí vivía una niña. «Ji-eun, ¿puedo entrar?», preguntó en un tono que sorprendió a Elena por su suavidad, contrastando con su postura rígida de momentos antes. No hubo respuesta, pero él abrió la puerta de todos modos. La habitación era espaciosa y decorada en tonos pastel, con un estante lleno de libros y juguetes que parecían nunca haber sido tocados. Cerca de la ventana, sentada en una mecedora, había una niña pequeña para su edad, abrazada a un oso de peluche desgastado. Su largo cabello negro enmarcaba un rostro pálido y ojos que parecían mucho más grandes debido a la evidente delgadez. «Ji-eun, esta es la señorita Elena. Ha venido para ser tu nueva cuidadora», anunció Sung-ho en un tono artificialmente animado. La niña no levantó la mirada. Sus dedos apretaron el oso con más fuerza. Elena se acercó lentamente y se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña. «Hola, Ji-eun. Es un placer conocerte». Por un breve instante, los ojos de la niña encontraron los de Elena, oscuros, profundos y tan llenos de tristeza que Elena sintió un nudo en la garganta. Pero pronto el contacto visual se rompió, y Ji-eun volvió a mirar por la ventana, como si el mundo exterior contuviera algo infinitamente más interesante. «No habla mucho», explicó Sung-ho, con tensión evidente en su voz. «No desde que...» Se detuvo, incapaz de completar la frase. Elena observó la interacción entre padre e hija, o mejor dicho, la falta de ella. Era como si un muro invisible los separara, ambos incapaces de alcanzar el otro lado. En ese momento, comprendió que había más en juego allí que simplemente un empleo bien remunerado. Había 2 almas profundamente heridas, viviendo bajo el mismo techo, pero separadas por un abismo de dolor no procesado. «Ji-eun, qué bonito osito tienes», Elena intentó nuevamente. «¿Tiene nombre?», la niña vaciló, sus dedos acariciando el peluche gastado del juguete. Por un momento, Elena pensó que no obtendría respuesta, pero entonces un susurro casi inaudible escapó de los labios de la niña. «Min-ho». Sung-ho Park pareció tan sorprendido como Elena. Era evidente que no esperaba ninguna respuesta de su hija. «Min-ho es un nombre muy bonito», Elena sonrió gentilmente. «Mi hijo también tiene un animalito especial, ¿sabes? Es un leoncito llamado Simba». Los ojos de Ji-eun se elevaron brevemente, una chispa de curiosidad rápidamente suprimida. Después de algunos minutos de intentos de interacción, Sung-ho señaló que era hora de salir. En el pasillo, lejos de los oídos de su hija, suspiró profundamente. «Le habló a usted. Eso es inusual». Parecía estar procesando el hecho. «El trabajo es suyo, señorita Mendoza. Sang-hee le mostrará sus aposentos y le explicará sus responsabilidades. Podrá traer a su hijo en sus días libres, si es discreto». Elena sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. El empleo significaba estabilidad financiera, un techo seguro, comida en la mesa. Pero al mirar hacia la puerta cerrada de la habitación de Ji-eun, se dio cuenta de que había aceptado mucho más que solo un trabajo. Esa noche, después de regresar a su apartamento para buscar a Mateo y sus pocas pertenencias, Elena observó a su hijo durmiendo en la habitación de huéspedes de la mansión Park.
La habitación era más grande que todo su antiguo apartamento, y la cama donde Mateo descansaba parecía engullirlo en su vastedad. Al otro lado del pasillo, sabía que Ji-eun también estaba acostada, probablemente abrazada a su oso Min-ho, sola en su mundo de silencio. Dos niños bajo el mismo techo, separados por paredes físicas y emocionales. ¿Qué pasó en esta casa? Elena susurró para sí misma, mientras la lluvia volvía a caer sobre la Ciudad de México, golpeando en las amplias ventanas de la mansión en Polanco. Los primeros rayos de sol apenas lograban penetrar la bruma típica de las mañanas de la Ciudad de México, cuando Elena ya estaba de pie. Después de 3 días en la mansión Park, aún se sorprendía por el silencio opresivo que flotaba sobre la casa. Ni siquiera los ruidos comunes de un hogar, el tintineo de cubiertos, pasos por el pasillo, el sonido del agua corriente, parecían existir allí. Era como si todos se movieran en una coreografía silenciosa, temiendo perturbar algo o a alguien. Mateo, por otro lado, parecía inmune a esa atmósfera sombría. Durante sus visitas los fines de semana, traía vida a los pasillos vacíos, con sus pasos apresurados y preguntas interminables sobre los objetos de arte oriental que decoraban la mansión. «Mamá, ¿esto es un dragón de verdad?», preguntó, señalando una escultura de jade en el pasillo principal. «Es una representación, hijo. En la cultura oriental, los dragones simbolizan fuerza y sabiduría», explicó Elena, mientras verificaba que no hubiera nadie cerca. El señor Park había dejado claro que Mateo podría venir, siempre que no perturbara la tranquilidad de la casa. «¿Ella nunca sale de su habitación?», preguntó Mateo de repente, mirando hacia la puerta cerrada de Ji-eun. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. En 3 días, sus interacciones con Ji-eun se habían limitado a llevarle comidas que regresaban prácticamente intactas, intentar iniciar conversaciones que recibían solo silencio como respuesta, y observar a la niña sentada eternamente junto a la ventana, como si esperara algo o a alguien que nunca llegaría. «Está pasando por un momento difícil», respondió Elena, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Algunas personas necesitan más tiempo para sentirse seguras». Mateo consideró la explicación por un momento. «¿Cómo Diego de mi escuela después de que su papá se fue?». Elena sonrió ante la perspicacia de su hijo. «¿Algo así? Sí». Más tarde ese día, mientras Mateo jugaba videojuegos en la sala de estar, un lujo nunca antes experimentado, Elena llevó el almuerzo a Ji-eun. Como siempre, encontró a la niña en la misma posición, mirando a través de la ventana hacia los ahuehuetes del jardín, meciéndose suavemente en la silla con Min-ho en su regazo. «Te traje tu almuerzo, Ji-eun», anunció Elena suavemente, colocando la bandeja sobre la mesa de estudios. «La señora Sang-hee preparó bibimbap hoy. Se ve delicioso». Jian no respondió, pero sus ojos siguieron a Elena mientras organizaba los cubiertos. «Mi hijo Mateo está aquí hoy», continuó Elena, determinada a establecer algún tipo de conexión. «Tiene casi tu edad y le encantaría conocerte». Por un instante, Elena pensó haber visto interés en los ojos de la niña, pero el momento pasó rápidamente. «El señor Jun me contó que te gustaba pintar». Elena intentó nuevamente, notando los lienzos en blanco apilados en un rincón de la habitación. «Yo nunca fui muy buena en eso, pero Mateo dibuja muy bien. Tal vez puedan dibujar juntos algún día». Mientras hablaba, Elena se movió para abrir un poco más las cortinas, permitiendo que más luz natural entrara en el ambiente claustrofóbico. Fue entonces cuando notó algo extraño. Ji-eun parecía jadeante, su rostro más pálido de lo normal. «Ji-eun, ¿te sientes bien?», preguntó Elena, acercándose rápidamente a la niña. La niña no respondió, pero su pequeño cuerpo estaba tenso, y sus manos apretaban a Min-ho con fuerza excepcional. Elena notó un ligero tono azulado en sus labios. Alarmada, Elena se arrodilló frente a ella. «Querida, ¿te duele algo?»,
¿Puedes mostrarme dónde? En un gesto débil, Ji-eun llevó la mano al pecho. Sus ojos, ahora muy abiertos, transmitían miedo puro. «Voy a llamar a tu padre», dijo Elena levantándose. «No». La voz de Ji-eun era tan frágil que Elena casi no la oyó. «Él se pone triste». Esas palabras simples contenían tantas capas de significado que Elena sintió que su corazón se encogía. Una niña de 10 años, preocupada por no causar más tristeza a su padre, incluso mientras sufría. «Espera aquí, voy a buscar tus medicinas». En la mesita de noche, Elena encontró una caja metálica que contenía varios medicamentos cuidadosamente organizados y etiquetados. Al leer los nombres, su estómago se hundió. Eran medicamentos cardíacos potentes, del tipo prescrito para condiciones graves. Administró la medicación según las instrucciones detalladas dejadas por la enfermera que visitaba a Ji-eun 2 veces por semana. Gradualmente, la respiración de la niña se normalizó y el color regresó a su rostro. ¿Mejor?, Elena preguntó suavemente, sentada en el borde de la cama donde había acomodado a Ji-eun. La niña asintió levemente, todavía abrazada a su oso. ¿Esto ocurre con frecuencia?, preguntó Elena, acariciando gentilmente el cabello negro y sedoso de la niña. «A veces», respondió Ji-eun en un susurro. Mamá sabía qué hacer. Era la primera vez que Ji-eun mencionaba a su madre, y Elena percibió la oportunidad de establecer una conexión más profunda. «Tu madre debe haber sido muy especial», comentó gentilmente. Los ojos de Ji-eun se llenaron de lágrimas. Ella me cantaba cuando me sentía así, canciones de cuna coreanas. Una única lágrima corrió por su mejilla pálida. «Papá ya no puede cantar». ¡Ay! En esa simple frase estaba contenida toda la tragedia de la familia Park, un padre incapaz de conectarse con su hija porque cada interacción era un doloroso recordatorio de la esposa perdida. «Puede que no conozca canciones coreanas», dijo Elena suavemente, «pero conozco algunas canciones mexicanas bonitas. ¿Quieres escuchar?» Ji-eun vaciló un momento antes de asentir tímidamente. Con voz suave, Elena comenzó a cantar La Llorona, la misma canción que usaba para consolar a Mateo cuando era más pequeño. Mientras cantaba, Elena observó cómo los ojos de Ji-eun se volvían pesados, la tensión abandonando gradualmente su pequeño cuerpo. Cuando la puerta de la habitación se abrió abruptamente, Elena interrumpió la canción. Sung-ho Park estaba parado en la entrada, su rostro una máscara de confusión y algo más complejo, tal vez culpa, tal vez miedo. «¿Qué pasó?», preguntó, su mirada alternando entre Elena y su hija. «Ji-eun no se sentía bien, pero ya está mejor», explicó Elena levantándose de la cama. «Le di la medicación según las instrucciones». Sung-ho se acercó vacilante, como si temiera tocar a su propia hija. «¿Tuvo otro episodio?», Elena asintió. «Señor Park, ¿puedo preguntar cuál es exactamente la condición de Ji-eun?». El empresario pareció envejecer 10 años ante ella. Pasando la mano por su cabello prematuramente encanecido, indicó que deberían salir de la habitación. En el pasillo, lejos de los oídos de su hija que ahora dormía, Sung-ho Park reveló la verdad que Elena ya sospechaba. Ji-eun tiene una cardiopatía congénita. Fue diagnosticada cuando tenía 5 años. Su voz estaba cargada de emoción contenida. Los médicos en Seúl recomendaron cirugía inmediata, pero decidimos esperar, buscar otras opiniones. Mi esposa, Mina, creía que era demasiado joven para una cirugía tan invasiva. Hizo una pausa, respirando profundamente. Nos mudamos a México por mis negocios, pero también buscando especialistas. El doctor Ramírez, del Hospital Ángeles, es una autoridad mundial en cardiopatías pediátricas. «¿Y qué recomienda él?», preguntó Elena, sintiendo que estaba pisando en terreno delicado. «Cirugía», Sung-ho respondió secamente. «Lo mismo que los médicos en Seúl recomendaron hace 5 años». Elena procesó la información lentamente.
¿Y usted todavía está considerándolo? Los ojos de Sung-ho se estrecharon ligeramente. Señorita Mendoza, sé que sus intenciones son buenas, pero hay factores que usted desconoce. Con todo respeto, señor Park, lo que estoy viendo es una niña que necesita tratamiento, respondió Elena, sorprendida por su propia audacia. Los episodios están volviéndose más frecuentes. Sung-ho desvió la mirada y Elena tuvo su respuesta. Fue durante un viaje en auto a Cuernavaca, dijo súbitamente, su voz casi inaudible. Mina y yo discutíamos sobre la cirugía de Ji-eun. Yo estaba conduciendo, distraído. No vi la curva cerrada bajando por la carretera. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Cuando desperté en el hospital, 3 días después, Mina se había ido. Elena sintió la magnitud de la confesión, el peso aplastante de la culpa que Sung-ho cargaba, la razón de su renuencia a autorizar la cirugía. Si algo le pasara a Ji-eun en la mesa de operaciones, sería como perder a Min-ah una segunda vez, y esta vez sería enteramente su decisión, su responsabilidad. Ji-eun dijo que usted le cantaba, comentó Sung-ho, cambiando abruptamente de tema. Min-ah solía hacer eso. Espero no haber sobrepasado mis límites, respondió Elena cautelosamente. No, contestó él, con un leve temblor en su voz. Gracias por cuidarla, de la manera en que yo no puedo. Mientras Sung-ho se alejaba por el oscuro pasillo, Elena permaneció allí, absorbiendo lo que había descubierto. Desde el otro lado de la casa, escuchó la risa de Mateo resonando por la sala de estar. Un sonido tan raro en ese ambiente que casi parecía un sacrilegio. 2 niños, 2 mundos. Uno rebosante de vida y posibilidades, otro marchitándose lentamente bajo el peso de pérdidas no procesadas y culpas no resueltas. En ese momento, Elena decidió que, de alguna manera, encontraría una forma de construir un puente entre esos mundos. El bosque de Chapultepec se extendía verde y majestuoso bajo el cielo azul claro de un raro domingo de invierno sin lluvia en la Ciudad de México. Familias se dispersaban por las áreas verdes, aprovechando el sol tímido que se atrevía a calentar la ciudad conocida por su clima cambiante. Elena observaba a Mateo correr tras su papalote colorido, sus risas llevadas por el viento, mientras consideraba el pequeño milagro que había ocurrido esa mañana. «Quiero ir», Ji-eun había dicho durante el desayuno, su voz tan baja que Elena casi pensó haberla imaginado. «¿Quieres ir al parque con nosotros?», preguntó Elena, tratando de contener la sorpresa. La niña asintió, sus ojos fijos en Mateo, quien devoraba entusiastamente sus hotcakes. «¿Puedo llevar a Min-ho?», preguntó, refiriéndose al inseparable oso de peluche. «Claro que sí», Elena sonrió. «Min-ho es siempre bienvenido». Ahora sentada en una banca del parque, Elena observaba a Ji-eun. La niña permanecía a la sombra de un ahuehuete, abrazada a su oso, observando a Mateo con una curiosidad que intentaba disimular. Estaba lo suficientemente distante para sentirse segura, pero lo suficientemente cerca para no perderse nada. Después de 2 semanas en la mansión Park, esta era la primera vez que Ji-eun aceptaba salir de casa. Sung-ho había quedado tan sorprendido que casi canceló una videoconferencia importante para acompañarlos, pero en el último momento retrocedió, como si temiera que su presencia pudiera disuadir a su hija. «Cuídela bien», fue todo lo que dijo antes de encerrarse en su despacho, pero sus ojos comunicaban mucho más: esperanza, miedo, gratitud. Mateo, percibiendo la mirada de Ji-eun, se acercó a ella con la naturalidad típica de los niños, inmune a las complejidades sociales que surgen con la edad. «¿Quieres intentarlo?», ofreció, extendiendo el carrete del papalote. «Es fácil cuando el viento es bueno». Ji-eun vaciló, apretando a Min-ho contra su pecho como un escudo. «¿Puedes sostener a Min-ho por mí?», finalmente preguntó, sorprendiendo tanto a Mateo como a Elena. «Claro»,
Mateo respondió con seriedad, recibiendo al oso con el mismo cuidado que dedicaría a un objeto precioso. Lo cuidaré bien, lo prometo. El intercambio del osito, ese objeto de transición que representaba su último vínculo con su madre, era quizás el mayor gesto de confianza que Ji-eun podría ofrecer. Elena sintió lágrimas formándose, pero disimuló, fingiendo buscar algo en su bolso. Los dos permanecieron allí, Mateo pacientemente enseñando a Ji-eun a controlar el papalote que bailaba contra el cielo de la Ciudad de México. La comunicación entre ellos trascendía idiomas y barreras culturales. Era el lenguaje universal de los niños, hecho de gestos simples, instrucciones breves y risas compartidas. En determinado momento, cuando el papalote dio un descenso inesperado, Elena oyó algo que calentó su corazón. La risa cristalina de Ji-eun. Un sonido tan puro e inesperado que algunas personas alrededor se detuvieron a observar, como si presenciaran un evento raro en la naturaleza. De regreso a casa, en el auto conducido por el chofer de la familia, Ji-eun durmió con la cabeza apoyada en el hombro de Mateo, quien también dormitaba, ambos exhaustos por la tarde de juegos. Min-ho estaba firmemente asegurado entre los dos, como un guardián silencioso de esta nueva amistad. Cuando llegaron a la mansión, Sung-ho Park los esperaba en el vestíbulo de entrada, algo que nunca había hecho antes. Sus ojos se agrandaron levemente al ver a su hija dormida con la cabeza apoyada en Mateo. Se divirtió, comentó Elena suavemente, mientras Mateo, ya despierto, conducía a una somnolienta Ji-eun hacia adentro. Se ve diferente, observó Sung-ho, la emoción apenas contenida en su voz. Los niños necesitan de otros niños, señor Park. La soledad no es natural para ellos. Esa noche, después de acostar a Mateo, Elena fue sorprendida por una llamada de Ji-eun. Al entrar en la habitación de la niña, la encontró sentada en la cama, hojeando un álbum de fotografías que parecía haber sido sacado de un escondite. ¿Puedo ver?, preguntó Elena gentilmente, sentándose en el borde de la cama. Ji-eun empujó el álbum hacia ella. Las fotos mostraban escenas de una vida anterior. Ji-eun más pequeña, con mejillas regordetas, en parques de Seúl. Sung-ho Park sonriendo abiertamente, casi irreconocible en su relajación. Y una hermosa mujer de cabello largo y sonrisa gentil, que solo podía ser Min-ah, la madre fallecida. Era muy hermosa, comentó Elena, estudiando el rostro de la mujer que había dejado un vacío tan profundo en esa familia. Olía a flores de cerezo, dijo Ji-eun suavemente, y cantaba incluso cuando estaba triste. Sus pequeños dedos acariciaron la imagen de su madre. Papá quitó todas las fotos después de que ella se fue. Dijo que dolía demasiado mirarlas. ¿Y para ti? ¿Duele mirar?, preguntó Elena con cautela. Ji-eun consideró la pregunta con una profundidad sorprendente para su edad. Duele, pero de una manera buena, como cuando frotas una herida que está sanando. La sabiduría contenida en esa respuesta simple dejó a Elena sin palabras. Esta niña, en su silencio y aislamiento, había desarrollado una comprensión del dolor que muchos adultos nunca alcanzarían. Mateo dijo que su padre se fue, comentó Ji-eun, cambiando de tema abruptamente. ¿Es diferente a morir? Elena respiró profundamente buscando las palabras correctas. Son tipos diferentes de pérdida. Cuando alguien muere, como tu madre, sabemos que nos amaban y querían quedarse, pero no pudieron. Cuando alguien elige irse, como el padre de Mateo, duele más, Ji-eun concluyó con una certeza inquebrantable. Duele diferente, corrigió Elena gentilmente. Cada dolor tiene su propio sabor. Ji-eun permaneció en silencio por un momento, procesando. Mateo no tiene un papá y yo no tengo una mamá, observó finalmente. Somos parecidos. La simplicidad con que la niña identificó el vínculo entre ellos, la ausencia como un punto en común, conmovió a Elena profundamente. Sí, lo son, concordó suavemente.
En las semanas siguientes, una transformación sutil comenzó a ocurrir en la mansión Park. Las pesadas cortinas fueron gradualmente abiertas, permitiendo que la luz natural penetrara en los ambientes antes sombríos. Las comidas, anteriormente servidas en habitaciones separadas, pasaron a realizarse en la mesa del comedor, aunque todavía en medio de conversaciones vacilantes. Mateo pasaba cada vez más tiempo en la mansión, trayendo sus libros escolares e incluso algunos compañeros de clase para jugar fútbol en el inmenso jardín. Ji-eun observaba inicialmente desde lejos, pero con el constante estímulo de Mateo, comenzó a participar, primero tímidamente, luego con creciente confianza. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el cambio en Sung-ho Park. El empresario rígido y distante comenzó a llegar más temprano del trabajo, ocasionalmente cambiando su traje por ropa casual los fines de semana. Una tarde, Elena lo encontró sentado en el césped junto a Ji-eun, enseñándole a hacer aviones de papel, una escena tan surreal que casi no creyó lo que veían sus ojos. Fue durante una cena particularmente animada, con Mateo contando sobre un experimento científico en la escuela, que Ji-eun tuvo otro episodio. Esta vez fue más severo. Su pequeño cuerpo convulsionó, y sus labios adquirieron un tono azulado alarmante, antes incluso de que Elena pudiera alcanzar los medicamentos. La ambulancia llegó en minutos, cortando el silencio del barrio exclusivo con sus sirenas estridentes. En el Hospital Ángeles, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos amables detrás de gafas redondas, examinó a Ji-eun minuciosamente antes de invitar a Sung-ho Park a una conversación privada. Mientras esperaban en el aséptico pasillo, Mateo sostenía firmemente a Min-ho en su regazo. «Va a ponerse bien, ¿verdad, mamá?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Ella es fuerte», respondió Elena, abrazando a su hijo. «Como tú». Cuando Sung-ho Park emergió de la sala del médico, su rostro estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos que Elena nunca había visto antes. «El doctor Ramírez dice que no podemos postergar más», informó, su voz extrañamente calmada. «La cirugía debe realizarse la próxima semana». «¿Y usted?», Elena vaciló, insegura de cómo formular la pregunta. «He autorizado», confirmó Sung-ho, un leve temblor en sus manos, siendo la única indicación de su turbulencia interna. Min-ah habría hecho lo mismo. Esa noche, mientras Ji-eun dormía en la habitación del hospital, sedada y conectada a monitores que emitían pitidos a intervalos regulares, Sung-ho Park hizo algo inesperado. Invitó a Elena y Mateo a sentarse a su lado en la pequeña capilla del hospital. «El día del accidente», comenzó, su voz casi un susurro. «Min-ah finalmente me había convencido sobre la cirugía. Estábamos volviendo de Cuernavaca, donde habíamos ido a celebrar la decisión con un almuerzo en el restaurante que ella tanto amaba». Hizo una pausa, tragando saliva. «La ironía es que íbamos a programar la cirugía cuando ocurrió el accidente». Mateo, percibiendo la gravedad del momento, permaneció excepcionalmente quieto, sus ojos atentos al adulto que raramente mostraba alguna emoción. «Durante 2 años me convencí de que evitar la cirugía era una forma de proteger a Ji-eun, pero la verdad...» Su voz falló. «La verdad es que estaba protegiéndome a mí mismo. Si algo le sucediera durante la cirugía, no tendría a nadie más a quien culpar excepto a mí mismo». «Usted tenía miedo», dijo Elena suavemente, no como una acusación, sino como un reconocimiento de lo que significaba ser padre, cargar el peso de las decisiones que afectaban otra vida. «Aún lo tengo», admitió Sung-ho, la vulnerabilidad en su voz, algo completamente nuevo. «Pero Ji-eun también es hija de Min-ah. Tiene el coraje de su madre». Sus ojos encontraron los de Elena. «Y ahora ella te tiene a ti y a Mateo». El niño, al oír su nombre, se enderezó en el banco. «Le voy a enseñar a jugar fútbol cuando mejore»,
declaró con la convicción inquebrantable de los niños. El entrenador dijo que no es bueno para el corazón al principio, pero sé hacer unos ejercicios suaves. Sung-ho sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Le gustará eso», dijo, colocando una mano vacilante en el hombro de Mateo. «Gracias, muchacho». Mientras observaba esa interacción, Elena sintió que algo fundamental había cambiado. Las barreras que antes separaban esas vidas, patrón y empleada, coreano y mexicana, ricos y pobres, parecían menos significativas ante lo que los unía: el amor por sus niños y el deseo universal de protegerlos del dolor. Afuera, la noche capitalina se extendía sobre la ciudad, con las luces del Paseo de la Reforma brillando a lo lejos. En el silencio de la capilla del hospital, 4 vidas entrelazadas de formas improbables aguardaban el amanecer y los desafíos que traería. ¿Una historia sobre un conejo que no podía saltar?, preguntó Ji-eun, acomodándose en la cama del hospital, el suero conectado a su frágil brazo. «Exactamente», confirmó Mateo, sentado en el borde de la cama con un cuaderno de dibujo en su regazo. «Pero al final descubre que puede volar, lo que es mucho mejor que saltar». Elena observaba la interacción entre los niños mientras organizaba las flores frescas que habían traído para alegrar la habitación estéril. Era víspera de la cirugía y la ansiedad flotaba sobre todos como una densa niebla. Pero Mateo, en su sabiduría infantil, había decidido que el mejor remedio era crear historias. «¿Podemos hacerlo azul?», sugirió Ji-eun, su voz más fuerte de lo que había sido en semanas, como si la proximidad de la cirugía hubiera despertado en ella una urgencia de vivir más intensamente. «Azul es mi color favorito». «Azul es perfecto», concordó Mateo, ya buscando el lápiz de color. «Y puede tener un sombrero rojo, como esos que vimos en el mercado de Coyoacán». La mención del paseo que habían hecho la semana anterior trajo una sonrisa al rostro de Ji-eun. Había sido su primera visita al famoso mercado de Coyoacán, un laberinto de colores, aromas y sabores que había despertado sus sentidos adormecidos. Había probado tímidamente cubos de queso de las manos de vendedores sonrientes, saboreado quesadillas recién hechas y observado fascinada los enormes peces en los tanques de la pescadería. «Señorita Elena», llamó Ji-eun repentinamente, «¿cree que mi madre estaría enojada conmigo por tardar tanto en hacer la cirugía?» La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Era la primera vez que Ji-eun hablaba tan abiertamente sobre Min-ah. «No, querida», respondió Elena suavemente, acercándose a la cama. «Tu madre solo quería que estuvieras bien. Estoy segura de que está feliz de que seas tan valiente ahora». Ji-eun pareció reflexionar sobre esto. «Papá dijo que ella me cuida desde un lugar especial». «Y así es», confirmó Elena, sentándose junto a la niña. «Las personas que amamos nunca nos dejan completamente. Como Min-ho», añadió Mateo pragmáticamente, refiriéndose al osito que descansaba junto a la almohada de Ji-eun. «Él tiene un pedacito de tu mamá dentro de él». La simplicidad con que Mateo entendía el significado de los objetos transicionales sorprendió a Elena. De hecho, Ji-eun había revelado que Min-ho había sido el último regalo de su madre, dado el día antes del accidente fatal. «¿Creen que puedo llevar a Min-ho a la cirugía?», preguntó Ji-eun, un leve temblor en su voz, revelando el miedo que intentaba ocultar. «Hablaré con el doctor Ramírez», prometió Elena, haciendo una nota mental para insistir en esto con el equipo médico. «Estoy segura de que podemos encontrar una manera». La puerta de la habitación se abrió y Sung-ho Park entró, llevando una pequeña caja meticulosamente envuelta. En los últimos días había estado presente constantemente, trabajando remotamente desde el hospital para estar cerca de su hija. La transformación en su comportamiento era notable. El hombre rígido y distante había sido reemplazado por un padre presente, atento a cada necesidad,
cada sonrisa, cada momento con Ji-eun. «Traje algo para ti», le dijo a su hija, entregándole el paquete. Ji-eun lo abrió cuidadosamente, revelando un pequeño broche de plata en forma de flor de cerezo. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento. «Era de mamá», susurró, acariciando el delicado trabajo de orfebrería. «Lo usó el día de nuestra boda», confirmó Sung-ho, sentándose al otro lado de la cama. Dijo que las flores de cerezo simbolizan tanto la belleza como la fragilidad de la vida. Cómo debemos apreciar cada momento porque nada dura para siempre. Había una nueva apertura emocional en Sung-ho que conmovía a Elena. Era como si la inminencia de la cirugía hubiera roto las últimas barreras que había construido alrededor de su corazón tras la pérdida de su esposa. «A ella le gustaría que lo tuvieras mañana», continuó, sosteniendo la mano de su hija, «para recordar que, sin importar lo que pase, somos parte de algo mayor, algo que continúa incluso cuando ya no estamos aquí». Ji-eun prendió el broche cuidadosamente en la bata del hospital. «Ahora tengo a mamá y a Min-ho protegiéndome», declaró con una confianza recién descubierta. Sung-ho miró a Elena y Mateo. «Y a ustedes dos», añadió con voz quebrada. «Nuestra familia ahora es más grande de lo que era antes». La palabra familia flotó en el aire, cargada de significado. No era una oferta de empleo permanente o una declaración formal, sino una simple constatación de cómo esas 4 personas, unidas por circunstancias improbables, habían encontrado consuelo y fuerza unos en otros. Más tarde, cuando Mateo finalmente se durmió en el sofá-cama de la habitación del hospital, y Ji-eun cayó en un sueño inquieto, Sung-ho invitó a Elena a tomar un café en la cafetería cercana. «Nunca imaginé que estaría aquí», confesó mientras observaba el líquido oscuro en su taza. «Cuando Min-ah murió, yo también morí en todos los sentidos que importaban. La única razón por la que continué fue por Ji-eun, pero aún así le fallé. Me escondí detrás del trabajo, de asistentes, de niñeras que iban y venían». «Usted estaba de luto», ofreció Elena gentilmente. «Estaba escondiéndome», corrigió Sung-ho con una nueva honestidad en su voz, «hasta que usted llegó. Usted con su persistencia, con su manera directa de decir las cosas que yo no quería oír, con Mateo y su energía contagiosa. A veces necesitamos ojos frescos para ver lo que está justo frente a nosotros», comentó Elena. «Cuando Min-ah murió, estaba seguro de que nunca volvería a sentir nada más que dolor», continuó Sung-ho, sus ojos fijos en la pulsera de identificación del hospital en su muñeca. «Pero ayer, cuando vi a Mateo enseñándole a Ji-eun a doblar origami, me reí. Realmente me reí, por primera vez en años». Elena sonrió, recordando la escena. Mateo tratando de seguir las instrucciones de un video de YouTube para hacer una grulla, el ave símbolo de la longevidad en la cultura asiática, como un amuleto de buena suerte para Ji-eun. «Los niños tienen ese poder», respondió. «Nos traen de vuelta al presente, nos recuerdan lo que realmente importa». Sung-ho vaciló, como si las palabras que quería decir estuvieran atascadas en su garganta. «Elena», finalmente dijo, usando su nombre de pila por primera vez, «independientemente de lo que suceda mañana, quiero que sepa que usted y Mateo, ustedes salvaron más que solo a Ji-eun, me salvaron a mí también». La vulnerabilidad en su confesión dejó a Elena sin palabras. Este hombre, que comandaba un imperio empresarial con mano de hierro, que negociaba con magnates y políticos, estaba admitiendo que había sido transformado por una mesera del mercado de Coyoacán y su hijo de 9 años. «Se suponía que solo sería la niñera», finalmente respondió Elena, tratando de aliviar la intensidad del momento. «Usted nunca fue solo la niñera», corrigió Sung-ho con una pequeña sonrisa. «Desde el primer día, cuando Ji-eun le habló, algo que no había hecho con nadie en meses, supe que había algo especial en usted». El intercomunicador anunció que el horario de visitas estaba terminando. Sung-ho
Miró su reloj y suspiró. Mañana será un día largo, dijo levantándose. Deberíamos descansar. Mientras caminaban de regreso a la habitación, en un silencio cómodo, Elena reflexionó sobre cómo la vida podía cambiar en instantes. 3 meses atrás, estaba desesperada, contando monedas para comprar el medicamento para el asma de Mateo. Ahora, estaba al lado de uno de los hombres más influyentes de México, no como empleada, sino como... ¿Qué exactamente? ¿Amiga? ¿Confidente? ¿Familia como él había sugerido? En la habitación encontraron a Mateo y Ji-eun dormidos de la misma forma peculiar. Cabeza inclinada hacia un lado, una mano bajo la cara, la otra extendida como si alcanzaran algo en sus sueños. Sung-ho notó la similitud también y sonrió. Ni siquiera son parientes, pero parecen hermanos, comentó en voz baja. Los lazos de sangre son solo una de las muchas maneras de formar una familia, respondió Elena, acomodando la manta sobre su hijo. Esa noche, mientras el Hospital Ángeles silenciosamente continuaba su trabajo de curar y confortar, 4 personas, unidas por el destino, dormían bajo el mismo techo, cada una llevando sus propias esperanzas y miedos para el día siguiente. Afuera, la Ciudad de México brillaba bajo un cielo estrellado, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban dentro de sus límites. Pero dentro de esa habitación de hospital, algo extraordinario había florecido, una conexión que trascendía barreras sociales, culturales y económicas. Una familia, no por obligación o nacimiento, sino por elección, por amor. El reloj de la sala de espera del centro quirúrgico parecía moverse en cámara lenta. Cada tic del segundero resonaba en el silencio pesado, marcando el tiempo de forma casi dolorosa. Eran las 7:15 de la mañana cuando Ji-eun fue llevada a cirugía. Min-ho, firmemente sujeto contra su pecho hasta el último momento posible, cuando la enfermera prometió que el osito estaría esperándola cuando despertara. «Voy a estar bien», había dicho Ji-eun, su voz pequeña pero determinada, el broche de cerezo de su madre prendido a la bata del hospital. El doctor Ramírez lo prometió. El doctor Ramírez, con más de 30 años de experiencia en cirugías cardíacas pediátricas, había explicado el procedimiento la noche anterior con una mezcla perfecta de honestidad y compasión. La condición de Ji-eun, una comunicación interventricular combinada con estenosis pulmonar, era compleja pero corregible. La cirugía duraría entre 4 y 6 horas, dependiendo de lo que encontraran, una vez que pudieran visualizar directamente el corazón. Ahora, en la sala de espera del Hospital Ángeles, Sung-ho Park caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su traje impecable contrastaba con el rostro desaliñado por la noche mal dormida y la barba sin afeitar. Ocasionalmente se detenía frente al gran ventanal que daba a la vista panorámica de la Ciudad de México, sus ojos fijos en el horizonte como si buscara respuestas en las montañas distantes. Mateo, determinado a ser útil, se había encargado de organizar un pequeño altar improvisado en el rincón de la sala de espera. Un arreglo cuidadoso de origamis coloridos que había aprendido a hacer en las últimas semanas, cada uno simbolizando un deseo de curación para Ji-eun. En la escuela la maestra dijo que en Japón las personas hacen 1000 grullas para que se cumpla un deseo, explicó seriamente a Sun-hee, el ama de llaves, que había llegado temprano trayendo comida casera y ropa limpia para todos. No tuve tiempo de hacer 1000, pero cada una de estas cuenta como 10, porque las hice con mucho cuidado. Sun-hee, normalmente reservada y formal, sonrió gentilmente al niño. Eso es muy hermoso, Mateo. En Corea tenemos una tradición similar. Elena observaba la escena mientras servía café a Sung-ho, quien aceptó la taza con un agradecimiento murmurado. La espera ya era insoportable y apenas estaban en la primera hora. Debería comer algo, sugirió Elena,
ofreciendo un sándwich preparado por Sang-hee. «No puedo», respondió Sung-ho, la voz ronca, «no hasta saber que ella está bien». Elena asintió, comprendiendo. En vez de insistir, se sentó a su lado, un gesto silencioso de solidaridad que decía más que cualquier palabra de consuelo. A las 9:30, el capellán del hospital, un hombre anciano de cabello blanco y sonrisa amable, se acercó al grupo. «Estoy disponible si alguien quiere conversar u orar», ofreció sin presionar. Para sorpresa de Elena, Sung-ho aceptó la invitación. Los dos hombres se apartaron a un rincón más privado de la sala, donde conversaron en voz baja por casi 20 minutos. Cuando Sung-ho regresó, algo en su rostro había cambiado. No estaba menos preocupado, pero parecía haber encontrado cierta paz en medio de la tormenta. «Me hizo darme cuenta de algo», comentó Sung-ho mientras se sentaba nuevamente junto a Elena. «Estuve tan concentrado en mi miedo a perderla que no le permití vivir plenamente. Mina nunca habría aprobado eso». Elena cubrió la mano de él con la suya, un gesto de confort que habría sido impensable algunos meses antes. Nunca es tarde para cambiar. La mañana se arrastró con una lentitud exasperante. Mateo, eventualmente vencido por el cansancio, se durmió con la cabeza en el regazo de Elena. Sun-hee salió a buscar más café. El corredor ocasionalmente cobraba vida con el ruido de camillas siendo transportadas y el murmullo de conversaciones profesionales, solo para sumergirse nuevamente en el silencio. A las 11:45, el doctor Ramírez apareció en el pasillo, aún vistiendo la ropa quirúrgica. Sung-ho se levantó inmediatamente, el cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. «Señor Park», saludó el médico acercándose, «la cirugía está progresando bien, pero encontramos algunas complicaciones que no eran visibles en los exámenes». «¿Complicaciones?», repitió Sung-ho, la palabra saliendo como un suspiro estrangulado. «La comunicación interventricular es mayor de lo que esperábamos, y hay una malformación adicional en la válvula pulmonar», explicó el médico con calma profesional. «Estamos corrigiendo todo, pero esto significa que la cirugía llevará más tiempo del previsto inicialmente». «¿Pero estará bien?», preguntó Sung-ho, la vulnerabilidad en su voz exponiendo completamente al padre aterrorizado detrás de la fachada del empresario poderoso. «Ji-eun es una niña fuerte», respondió el doctor Ramírez, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Sung-ho. «Y tenemos al mejor equipo cuidando de ella. Volveré con más información en cuanto terminemos». Tras la salida del médico, Sung-ho se desplomó en la silla, pasando las manos por su rostro. «Debería haber hecho esto hace años», murmuró, la culpa evidente en cada palabra. «Min-ah tenía razón desde el principio. Lo está haciendo ahora», respondió Elena firmemente. «Es lo que importa». El resto de la tarde pasó en una niebla de ansiedad y agotamiento. Sung-ho eventualmente se durmió, vencido por el cansancio emocional. Mateo despertó y se dedicó a dibujar metódicamente en su cuaderno bocetos de cómo sería el mundo cuando Ji-eun mejorara, incluyendo una visita planeada meticulosamente al zoológico de Chapultepec. A las 15:20, Sang-hee regresó con el señor Jun, el chofer, que traía cestas de frutas y flores enviadas por los empleados de la empresa de Sung-ho. La noticia de la cirugía de Ji-eun se había esparcido, y manifestaciones de apoyo comenzaban a llegar de varias direcciones. A las 16:45, el doctor Ramírez reapareció, esta vez acompañado por una médica más joven que se presentó como doctora Martínez, la cardióloga pediátrica que acompañaría a Ji-eun en el postoperatorio. «La cirugía fue exitosa», anunció el doctor Ramírez, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «Logramos corregir todas las malformaciones. Fue un procedimiento largo y delicado, pero Ji-eun se comportó como una verdadera guerrera. El alivio que invadió la sala fue casi palpable.
Sung-ho trastabilló ligeramente, como si el peso del mundo hubiera sido repentinamente retirado de sus hombros. Mateo soltó un grito de alegría que resonó por el pasillo, e incluso la siempre compuesta Sung-hee dejó escapar algunas lágrimas. «¿Cuándo podemos verla?», preguntó Sung-ho, su voz temblando de emoción. «Está siendo llevada a la UCI pediátrica ahora», explicó la doctora Martínez. «Permanecerá sedada por algunas horas para facilitar la recuperación inicial. Sugerimos que vayan a casa, descansen un poco y regresen por la mañana». «No iré a ninguna parte», declaró Sung-ho con firmeza. «Quiero estar aquí cuando despierte». La doctora Martínez asintió comprensiva. «En ese caso, permitiremos visitas breves más tarde, uno a la vez. Estará conectada a varios monitores y aparatos, lo que puede parecer atemorizante, pero es todo parte del protocolo normal de recuperación». Cuando los médicos salieron, Sung-ho se volvió hacia Elena, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Lo logró», dijo simplemente, las palabras cargadas de emoción. «Lo logró», confirmó Elena, permitiéndose un momento de pura alegría. «Y ahora comienza una nueva fase para todos nosotros». Mateo, que había escuchado atentamente la explicación médica, se acercó a Sung-ho con una seriedad sorprendente para su edad. «Señor Park, Ji-eun podrá correr ahora, y andar en bicicleta, y nadar en la alberca del condominio». Sung-ho miró al niño, genuinamente conmovido por su preocupación. «Sí, Mateo, después de que se recupere completamente, podrá hacer todas esas cosas, y muchas más». Mateo sonrió, satisfecho. «Entonces voy a hacer una lista de todo lo que queremos hacer juntos, para cuando despierte». Mientras Mateo se dedicaba a su nueva misión, Elena observó a Sung-ho caminar hasta la ventana nuevamente. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, bañando la metrópoli en tonos dorados y anaranjados. Las luces ya empezaban a parpadear en el centro de la ciudad, creando una alfombra de estrellas urbanas. «Min-ah estaría orgullosa hoy», dijo Sung-ho suavemente cuando sintió a Elena acercarse. «No solo de Ji-eun, sino de mí también, espero». «Estoy segura de que sí», respondió Elena con convicción. «Cuando el doctor Ramírez dijo que la cirugía había sido exitosa, tuve una sensación extraña», continuó, sus ojos aún fijos en el horizonte. «Fue como si pudiera sentir a Min-ah sonriendo, como si un peso hubiera sido retirado no solo de mis hombros, sino también de su espíritu». Elena no respondió inmediatamente, respetando la profundidad del momento. Finalmente, dijo: «Tal vez fue así. Algunas conexiones trascienden incluso a la muerte». Sung-ho asintió lentamente. «Conocí a Min-ah cuando éramos estudiantes universitarios en Seúl. Ella estudiaba literatura, yo administración. Éramos tan diferentes, ella llena de sueños e ideales, yo ya planeando cada paso de mi carrera». Una pequeña sonrisa tocó sus labios con el recuerdo. «Ella me enseñó a ver la belleza en las cosas pequeñas, en las imperfecciones, en lo inesperado, y después de que se fue, olvidé todo eso. Hasta ahora». Elena añadió suavemente. «Hasta que usted y Mateo aparecieron», corrigió Sung-ho. «Ustedes tienen mucho de ella, esa capacidad de encontrar alegría en momentos simples, de conectar personas, de ver más allá de las apariencias». El intercomunicador anunció que un visitante a la vez podría ver a Ji-eun brevemente. Sung-ho naturalmente fue el primero. Mientras se preparaba para entrar en la UCI, Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado ese día. No solo para Ji-eun, cuyo corazón había sido reparado físicamente, sino para todos ellos. «A veces», reflexionó Elena, «los mayores milagros ocurren no en las salas de cirugía, sino en los pasillos de hospital, en las salas de espera, en los momentos de vulnerabilidad compartida, cuando las máscaras sociales caen y se revela la verdad esencial, que todos somos igualmente frágiles y fuertes, igualmente capaces de sufrir y amar».
Horas más tarde, cuando finalmente fue su turno de visitar a Ji-eun, Elena encontró a la niña aún dormida, su pequeño cuerpo conectado a diversos aparatos que monitoreaban cada latido del corazón recién reparado. Min-ho había sido cuidadosamente posicionado a su lado, como prometido, y el broche de cerezo relucía suavemente bajo las tenues luces de la UCI. «Hola, guerrera», susurró Elena, sosteniendo gentilmente la mano de la niña. «Descansa ahora. Cuando despiertes, un mundo entero estará esperándote». En la cama contigua, una madre arrullaba suavemente a un bebé recién operado, tarareando una canción de cuna. Las máquinas emitían pitidos en su ritmo constante, creando una extraña sinfonía de vida persistente. Y en la silla junto a la puerta, una enfermera veterana observaba todo con ojos atentos y corazón abierto, testigo silenciosa de los pequeños y grandes milagros que ocurrían diariamente en ese espacio dedicado a la curación. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo nocturno, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban dentro de sus límites. Pero dentro de esa UCI pediátrica del Hospital Ángeles, algo precioso había sido preservado. No solo el corazón de una niña, sino el futuro de una familia que había encontrado su camino de regreso a la vida a través del amor, el coraje y la conexión humana en su forma más pura. El otoño tiñó la Ciudad de México con tonos de rojo y dorado. En el bosque de Chapultepec, las hojas danzaban con la brisa suave antes de posarse sobre los caminos bien cuidados, creando alfombras naturales bajo los pies de los visitantes. 3 meses habían pasado desde la cirugía de Ji-eun, y la ciudad parecía diferente para todos ellos, más vibrante, más llena de posibilidades. «Cuidado con no esforzarte demasiado», advirtió Elena mientras observaba a Ji-eun correr ligeramente adelante, siguiendo a Mateo por el sendero que serpenteaba entre los monumentos. «Estoy bien, tía Elena», respondió Ji-eun, volviéndose para sonreír. Sus mejillas sonrosadas, de un modo que Elena jamás había visto antes de la cirugía. «La doctora Martínez dijo que puedo hacer actividades normales ahora». «¿Normales? Sí. Correr como si estuvieras huyendo de un jaguar, no», replicó Elena, pero no pudo evitar una sonrisa. Ver a Ji-eun así, vivaz, curiosa, llena de energía, era un milagro diario que aún no había perdido su impacto. La recuperación de Ji-eun había sorprendido incluso al equipo médico. 2 semanas después de la cirugía, ya estaba en casa. Un mes después, regresó a la escuela, no más a clases domiciliarias aisladas, sino a un colegio internacional en Polanco, donde rápidamente hizo amigos y mostró una inteligencia aguda que había permanecido adormecida durante sus años de enfermedad. «Mira, papá», Ji-eun llamó, señalando una mariposa azul que se había posado en una flor cercana. «Morfo azul, la misma del libro que me diste». Sung-ho Park, caminando al lado de Elena, sonrió a su hija. «Excelente observación científica», respondió, usando el apodo cariñoso que había surgido cuando Ji-eun desarrolló una fascinación por la entomología durante su recuperación. No era solo Ji-eun quien había cambiado. Sung-ho Park era casi irreconocible comparado con el hombre rígido y distante que Elena había conocido 6 meses antes. Había reducido sus horas de trabajo, delegado responsabilidades que antes insistía en controlar personalmente, y dedicaba los viernes por la tarde exclusivamente a actividades con su hija. Hoy era una de esas tardes, aunque excepcionalmente Mateo y Elena también estaban presentes. De hecho, en los últimos meses, la separación entre familia Park y familia Mendoza se había vuelto cada vez más difusa. Mateo frecuentemente dormía en la mansión durante la semana. Los 4 cenaban juntos casi todas las noches, y los fines de semana estaban llenos de paseos por la ciudad y sus alrededores. «Vamos a ver los peces koi en el lago japonés»,
sugirió Mateo, señalando el camino que llevaba al área inspirada en los jardines orientales. Mientras los niños corrían adelante, Sung-ho y Elena siguieron a un ritmo más tranquilo, disfrutando de la tarde soleada. «Recibí una llamada interesante hoy», comentó Sung-ho casualmente, «de la UNAM. Aparentemente la profesora Carmen mencionó su nombre para el programa de becas para adultos que desean retomar los estudios». Elena casi tropezó de sorpresa. «¿Ella hizo qué?» «Dijo que usted siempre fue una lectora ávida y tiene un talento natural para la escritura y el análisis literario», continuó Sung-ho, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Mencionó que usted había comentado sobre su sueño de estudiar letras cuando trabajaba para ella». Elena sintió que su rostro se calentaba. Era verdad. Durante los 3 años en que trabajó como asistente doméstica en la casa de la profesora jubilada, frecuentemente discutían literatura mientras Elena limpiaba los estantes repletos de libros. Carmen había mencionado varias veces que Elena tenía mente de académica, pero ella nunca lo había tomado en serio. «Eso fue hace mucho tiempo», respondió Elena cautelosamente. «Antes de Mateo, antes de todo». «¿Y ahora? ¿Aún tiene ese sueño?», preguntó Sung-ho, su tono casual pero sus ojos atentos. Elena vaciló. En los últimos meses, su vida se había transformado de maneras que jamás podría haber imaginado. De niñera contratada para cuidar de una niña enferma, se había convertido en... ¿qué, exactamente? No era solo una empleada, eso estaba claro, pero tampoco era de la familia, no oficialmente. Ocupaba un espacio indefinido, ambiguo, aunque cómodo. «No sé si sería práctico», finalmente respondió. «Tengo responsabilidades, Mateo». «Mateo está prosperando», observó Sung-ho, mirando al niño que ahora mostraba algo en el agua a Ji-eun. «Y en cuanto a sus responsabilidades, las circunstancias han cambiado, ¿no cree?». Era verdad. Aunque Elena técnicamente seguía siendo la cuidadora de Ji-eun, sus funciones habían evolucionado significativamente. Ahora era más mentora que niñera, más amiga de la familia que empleada. Su salario seguía siendo depositado mensualmente, pero Sung-ho había insistido en abrir una cuenta de ahorro para Mateo y pagar por la escuela privada donde el niño ahora estudiaba junto con Ji-eun. «Estoy sugiriendo», continuó Sung-ho cuando Elena permaneció en silencio, «que tal vez sea hora de considerar sus propios sueños también. La inscripción para el programa de becas cierra en 2 semanas». Antes de que Elena pudiera responder, Mateo y Ji-eun regresaron corriendo, emocionados con el descubrimiento de un nido de pájaros escondido entre el follaje. El momento pasó, pero las palabras de Sung-ho permanecieron con ella, plantando una semilla de posibilidad que no había considerado en años. La tarde en Chapultepec se extendió perezosamente. Tomaron té en la cafetería, exploraron el jardín botánico con su rica colección de plantas tropicales y finalmente se sentaron en el césped para un pequeño picnic preparado por Sang-hee. «Mamá, ¿puedo mostrarle ahora?», preguntó Mateo mientras mordisqueaba un sándwich, lanzando una mirada cómplice a Sung-ho y Ji-eun. «¿Mostrarme qué?», preguntó Elena, intrigada por el intercambio de miradas entre los tres. Mateo sacó de su mochila un sobre grande y se lo entregó con un floreo teatral. «Es un regalo, de todos nosotros». Curiosa, Elena abrió el sobre y extrajo varios papeles. Al examinar el primer documento, su corazón se aceleró. Era una escritura, de un apartamento en la Condesa, no muy lejos de la escuela donde Mateo y Ji-eun estudiaban. «No entiendo», murmuró, mirando a Sung-ho en busca de explicaciones. «Es hora de que ustedes tengan su propio espacio», respondió él calmadamente. «Un lugar que sea realmente suyo, no solo habitaciones en la mansión». «Pero no puedo aceptar esto», protestó Elena, la voz temblorosa. «Es demasiado, no es solo un regalo», aclaró Sung-ho. «Es un agradecimiento, un reconocimiento de lo que ha hecho por nosotros».
Y hay condiciones, añadió con una leve sonrisa. ¿Condiciones? Tiene 3 habitaciones, intervino Mateo, apenas conteniendo la emoción. Una para ti, una para mí, y una para cuando Ji-eun se quede a dormir. Y tiene una pequeña biblioteca, añadió Ji-eun tímidamente, para cuando estudies en la universidad. Elena miró los 3 rostros frente a ella, Mateo casi estallando de alegría, Ji-eun ansiosa pero esperanzada, y Sung-ho con una expresión cautelosa que apenas disimulaba su propia ansiedad respecto a la reacción de ella. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, preguntó, aún tratando de procesar la magnitud del gesto. Desde que Ji-eun salió del hospital, confesó Mateo. Yo ayudé a elegir el edificio porque tiene una cancha de básquetbol en la planta baja, y yo elegí los colores de la biblioteca, añadió Ji-eun orgullosamente. Verde agua, como ese libro de poesía que siempre lees. Elena sintió que las lágrimas se formaban y ni siquiera intentó contenerlas. No eran solo lágrimas de gratitud, aunque eso estaba presente. Era la emoción de darse cuenta de que, por primera vez desde que perdió a sus padres, tenía personas que realmente se preocupaban por sus sueños, que veían más allá de sus circunstancias presentes hacia lo que podría llegar a ser. No sé qué decir, finalmente logró articular. Di que considerarás la inscripción a la universidad, sugirió Sung-ho suavemente. Y que nos dejarás ayudarte a realizar tus sueños, así como tú nos ayudaste a realizar los nuestros. Mientras los niños discutían animadamente los detalles del nuevo apartamento, la proximidad a Chapultepec, la alberca del condominio, la panadería de la esquina que hacía las mejores conchas de la ciudad, Elena sintió una extraña sensación establecerse en su pecho. No era incomodidad exactamente. Era más como pertenencia. Durante toda su vida adulta había sido la cuidadora de sí misma en el orfanato, de Mateo desde su nacimiento, de ancianos y niños en las casas donde trabajaba, siempre poniendo las necesidades de los demás por delante de las suyas propias, siempre postergando sus sueños en nombre de la supervivencia inmediata. Y ahora, de repente, había personas cuidando de ella, no por obligación o contrato, sino porque genuinamente querían verla prosperar. Lo pensaré, finalmente respondió, secándose las lágrimas. Sobre la universidad, quiero decir, el apartamento. Vaciló, aún incómoda con la magnitud del regalo. Es una inversión en el futuro de todos nosotros, dijo Sung-ho simplemente como si sintiera su vacilación. Mateo y Ji-eun te necesitan en sus vidas, Elena. Y yo también, si soy honesto. Pero tú necesitas espacio para crecer, para convertirte en todo lo que puedes ser. En ese momento, bajo el cielo azul de la Ciudad de México, rodeada por personas que se habían vuelto inexplicablemente importantes para ella, Elena se permitió imaginar un futuro diferente del que siempre había esperado. Un futuro donde no estaba solo sobreviviendo, sino viviendo plenamente, estudiando literatura como siempre había soñado, proporcionando a Mateo una infancia de estabilidad y oportunidades, manteniéndose presente en la vida de Ji-eun, ayudándola a florecer tras años de aislamiento. ¿Y qué hay de Sung-ho? ¿Qué representaba él en ese futuro imaginado? Amigo, empleador, ¿algo más complejo que aún no tenía nombre? Esa era una pregunta para otro día, decidió Elena. Por ahora era suficiente saber que habían creado algo significativo juntos, un espacio de sanación, crecimiento y posibilidades que beneficiaba a todos. ¿Podemos visitar el apartamento hoy?, preguntó Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. Sung-ho miró a Elena, dejando la decisión con ella. Sí, respondió, sintiendo una ola de alegría al ver el rostro de su hijo iluminarse. Vamos a conocer nuestro nuevo hogar. Mientras recogían los restos del picnic y se preparaban para salir, Elena notó a Sung-ho observando a Ji-eun y Mateo corriendo adelante por el sendero.
La niña ahora fácilmente siguiendo el ritmo del amigo. Nunca imaginé verla así, comentó él, la emoción evidente en su voz. Tan fuerte, tan viva. Los niños son sorprendentemente resilientes, respondió Elena, especialmente cuando tienen amor. ¿Y los adultos?, preguntó Sung-ho, sus ojos encontrándose con los de ella. ¿También somos resilientes? Elena pensó en su propio viaje, la niña huérfana que se convirtió en madre soltera, que enfrentó la pobreza y el prejuicio, que nunca dejó de luchar por días mejores. Pensó en Sung-ho, el hombre destrozado por la culpa y el duelo que encontró el camino de regreso a la vida a través del amor por su hija. Nosotros también, confirmó con una sonrisa suave. Quizás incluso más. Mientras dejaban Chapultepec, la tarde dorada de otoño se derramaba sobre ellos como una bendición silenciosa. Adelante, un futuro incierto, pero prometedor. Alrededor, una ciudad que había sido testigo de su transformación. Y dentro de ellos, corazones que, a pesar de las cicatrices, continuaban latiendo con fuerza renovada, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de fortaleza cuando hay valor para seguir adelante y fe para creer en nuevos comienzos. La Ciudad de México resplandecía bajo el sol de marzo, cuando las jacarandas estallaban en su gloriosa floración anual. Ese domingo por la mañana, un año después de la cirugía de Ji-eun, el bosque de Chapultepec se había transformado en un espectáculo de color púrpura. Las flores cubrían los caminos como una alfombra violeta, mientras los rayos de sol se filtraban entre las ramas, creando un efecto casi mágico. «Nunca había visto tantas flores juntas», exclamó Mateo, corriendo para recoger algunas flores caídas. A los 10 años, aún mantenía el entusiasmo contagioso que iluminaba cualquier ambiente. «En Corea tenemos los cerezos en flor», comentó Ji-eun, ajustando sus lentes de sol. «Pero estas jacarandas tienen un color tan especial, como si el cielo hubiera caído sobre la ciudad». A los 11 años, Ji-eun se había transformado. La niña frágil y silenciosa había dado paso a una preadolescente articulada y curiosa, con un brillo saludable en el rostro y una confianza tranquila en sus movimientos. Los chequeos cardiológicos trimestrales mostraban un corazón fuerte y saludable, y la cicatriz en su pecho, que ella llamaba cariñosamente su marca de valentía, se había desvanecido hasta convertirse en una línea fina y clara. «Las jacarandas son símbolo de renacimiento», explicó Elena, tomando fotos de los niños bajo los árboles floridos. «Llegan después del invierno, cuando la ciudad necesita más color. Un momento perfecto para nuestra celebración, entonces», comentó Sung-ho, acercándose con una pequeña hielera. «Traje aguas frescas, una receta especial que me enseñó la señora Sun-hee». Los niños corrieron hacia él, ansiosos por refrescarse en la creciente calidez de la mañana. Mientras Sung-ho servía las bebidas en vasos coloridos, su mirada encontró la de Elena por encima de las cabezas de Mateo y Ji-eun. Había una pregunta silenciosa allí, una ansiedad cuidadosamente controlada. Hoy no era solo un paseo casual, era una celebración y posiblemente un nuevo comienzo. En las últimas semanas, una transformación silenciosa había ocurrido entre ellos. La relación, que comenzó como estrictamente profesional, había evolucionado hacia una amistad profunda y, más recientemente, hacia algo más complejo y significativo. No había sido planeado ni discutido abiertamente, en cambio, se desarrolló naturalmente a través de cenas compartidas después de que los niños se iban a dormir, de largas conversaciones sobre libros y películas, de apoyo mutuo en momentos de duda y celebración. Elena había concluido su primer semestre en la UNAM con notas ejemplares, confirmando lo que la profesora Carmen siempre había sabido. Tenía mente de académica. El curso de letras abrió un mundo completamente nuevo, llenando un vacío que ella apenas sabía que existía en su vida. Sung-ho
por su parte, había reorganizado completamente su empresa, delegando responsabilidades que antes consideraba imposibles de confiar a otros. Ahora trabajaba principalmente desde casa, en un despacho con una política de puerta siempre abierta para los niños. El apartamento en la Condesa, inicialmente una fuente de incomodidad para Elena debido a su grandiosidad, se había convertido en un verdadero hogar. Mateo floreció en el nuevo ambiente, transformando su habitación en un pequeño laboratorio de experimentos científicos, mientras la habitación designada para Ji-eun se convirtió en su refugio durante las frecuentes pernoctaciones que los niños insistían en alternar entre la mansión y el apartamento. «¿Podemos ir a ver los ahuehuetes milenarios?», preguntó Mateo, interrumpiendo los pensamientos de Elena. Sus mejillas estaban manchadas del color morado de las jacarandas que había estado manipulando. «Claro», respondió Sunjo, limpiando el rostro del niño con una servilleta húmeda. «Dicen que algunos tienen más de 700 años. Han visto pasar imperios enteros. Y podemos buscar ardillas», sugirió Ji-eun pragmáticamente. «Leí que